Durante unas vacaciones familiares en un resort, su nuera la humilló delante de todos, por lo que decidió enfrentarse a su hijo y a su esposa. Quédate ahora con esta historia que te sorprenderá al final. Nunca olvidaré la vergüenza que sentí cuando mi propia nuera gritó frente a todos los huéspedes del resort. Tú no te quedas aquí, vete a dormir con la basura donde perteneces. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver a mi hijo Lucas, mi único hijo, bajar la mirada y no decir absolutamente nada. Todos me miraban con lástima mientras yo, con mis maletas en mano y mis lágrimas contenidas, caminaba hacia la salida. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera mi hijo sabía, era que ese resort, ese mismo lugar donde me habían humillado públicamente, era mío. Bueno, 50% mío. Y lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo esas vacaciones, sino el resto de nuestras vidas para siempre. Pero déjame contarte cómo llegamos a ese momento, porque esta historia no comenzó ese día en el resort. No, querida amiga, esto venía gestándose desde hace años, como una olla de presión que lentamente se va llenando hasta que un día simplemente explota. Mi nombre es Diana de la Vega, tengo 50 años, y si me vieras por la calle probablemente pensarías que soy una mujer común, una abuela más, quizás, una señora que va al mercado, que cuida sus plantas, que teje en las tardes, y tendrías razón, pero solo en parte. Porque lo que no sabrías con solo mirarme es que soy copropietaria de 3 resorts de lujo. Tengo inversiones en bienes raíces en 4 países y mi cuenta bancaria tiene más ceros de los que mi difunto esposo y yo jamás soñamos tener. Pero eso nadie lo sabía, ni siquiera mi hijo. Hace 10 años, cuando mi amado Roberto, mi esposo, no confundir con mi socio, que también se llama Roberto, ya llegaremos a él, falleció de un ataque al corazón. Pensé que mi mundo se había terminado. Teníamos 28 años de matrimonio, habíamos construido una vida modesta pero feliz, y de repente me encontré sola, viuda a los 40 años, con un hijo de 18 a punto de entrar a la universidad. Mi Roberto siempre fue prudente. Tenía seguros de vida que yo ni siquiera sabía que existían. Cuando los abogados me citaron para leer el testamento, descubrí que mi esposo me había dejado mucho más de lo que imaginaba. No éramos millonarios, pero había suficiente para vivir cómodamente y para que Lucas terminara sus estudios sin preocupaciones. ¿Y qué hice yo? Lo que cualquier madre haría. Guardé silencio. No quería que Lucas se distrajera de sus estudios pensando en dinero. No quería que la familia extendida, esa que casi no nos visitaba cuando Roberto estaba vivo, de repente apareciera con las manos extendidas. Así que viví modestamente, en la misma casa de siempre, con mis mismos hábitos, y mientras Lucas estudiaba ingeniería, yo comencé a educarme. Me inscribí en cursos de inversiones, leí libros sobre bienes raíces, contraté a un asesor financiero discreto, y poco a poco, ese dinero que Roberto me dejó comenzó a multiplicarse. Hice mi primera inversión comprando un pequeño departamento que renté, luego otro, luego un local comercial. Era buena para esto, descubrí. Tenía ojo para las oportunidades. Fue en uno de esos seminarios de inversiones donde conocí a Roberto Maldonado, un empresario viudo como yo, que se convirtió en mi socio de negocios. Juntos comenzamos a invertir en proyectos más grandes, y hace 5 años compramos nuestro primer resort, uno que estaba en quiebra y que con trabajo duro convertimos en un lugar próspero. Luego vinieron otros 2, pero yo seguía viviendo en mi misma casa modesta. Seguía comprando en el mismo mercado de siempre. Seguía siendo la misma Diana.
Porque el dinero nunca fue lo importante para mí. Lo importante era la seguridad, saber que estaba construyendo algo, que si algún día yo faltaba, mi hijo y mis futuros nietos estarían bien. Lucas se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología y a los 23 años conoció a María. Al principio, ella parecía encantadora, bonita, educada, de buena familia. Venía de dinero, eso era obvio. Sus padres tenían una casa enorme en el barrio más exclusivo de la ciudad. Y tal vez ahí comenzó el problema, aunque yo no lo vi en ese momento. María me trataba bien al principio, sí, pero había algo en su mirada cuando visitaba mi casa, una especie de lástima, desdén. Miraba mis muebles viejos, mi cocina anticuada, mi jardín sencillo, y podía ver que pensaba que Lucas podía haber conseguido algo mejor, alguien de su nivel, pero mi hijo estaba enamorado, y yo quería su felicidad por encima de todo. Así que cuando me pidió mi bendición para casarse, se la di con todo mi corazón. Incluso pagué parte de la boda, aunque María insistió en que su familia se encargaría de todo lo importante. Mi aporte fue considerado suficiente para las invitaciones y algunos arreglos florales. Pequeño, como ella comenzaba a hacerme sentir. Se casaron hace 5 años, y lentamente, tan lentamente que casi no me daba cuenta, Lucas comenzó a cambiar. O tal vez no cambió él. Tal vez María solo sacó a la luz una parte de él que yo no conocía, esa parte débil que prefiere la paz a la justicia, el silencio a la confrontación. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, y cuando nacieron mis nietos, primero Sofía y 2 años después Mateo, sentí que recuperaba a mi hijo, porque los niños me adoraban y Lucas tenía que traerlos a verme. Pero María siempre encontraba la forma de dejarme claro cuál era mi lugar. Pequeños comentarios. Ay, Diana, no deberías darles tanto dulce a los niños. Diana, por favor, no les enseñes esas canciones viejas. Suenas anticuada. Diana, ¿de verdad vas a usar esa ropa cuando salgamos? La gente va a pensar que no cuidamos de ti. Y Lucas, mi Lucas callaba, desviaba la mirada, cambiaba de tema. Nunca me defendía. Hubo momentos que dolieron especialmente. Como aquella Navidad cuando llegué a su casa cargada de regalos para los niños y María me hizo quedarme en la cocina preparando la cena mientras ellos abrían los regalos en la sala. Es que eres tan buena cocinando, Diana, y nosotros somos un desastre. Además, los niños están muy emocionados con sus juguetes nuevos. Ya luego les das los tuyos. O aquel cumpleaños de Lucas cuando María organizó una fiesta sorpresa e olvidó invitarme. Me enteré 2 días después cuando Sofía inocentemente me preguntó por qué no había ido a la fiesta de papá. O las incontables veces que hacían planes familiares y yo me enteraba por casualidad, cuando ya era muy tarde para unirme. Pero yo aguantaba, porque cada vez que veía a mis nietos, cada vez que Sofía me abrazaba y me decía, te quiero abuela, cada vez que Mateo se quedaba dormido en mis piernas mientras le leía un cuento, pensaba que valía la pena, que podía soportar las humillaciones de María y la cobardía de Lucas si eso significaba estar cerca de esos 2 ángeles, hasta que llegó ese viaje. Fue María quien lo propuso, por supuesto. Un fin de semana largo en un resort de lujo en la costa. Vacaciones familiares, dijo. Los niños están preguntando por la abuela todo el tiempo, así que supongo que tendremos que invitarla. Lo dijo así, como si fuera una carga, un paquete extra que tenían que llevar porque no había más remedio. Lucas no dijo nada, solo asintió y me llamó para invitarme, con una voz que sonaba más a obligación que a alegría. Yo debí negarme, debí inventar una excusa.
Pero hacía meses que no veía a mis nietos. María siempre encontraba razones para que no pudieran visitarme, y la oportunidad de pasar un fin de semana completo con ellos era demasiado tentadora. Además, cuando me dijo el nombre del resort, casi me caigo de la silla. Era el Resort Paraíso Azul, mi resort. El primero que Roberto Maldonado y yo compramos juntos hace 5 años, el que rescatamos de la quiebra y convertimos en uno de los destinos más exclusivos de la costa. ¿Coincidencia? No lo creo. María debió investigar los mejores lugares, los más exclusivos, los más caros, y eligió precisamente el mío. Por un momento consideré decirle a Lucas la verdad. Hijo, ese resort es mío. Soy copropietaria. De hecho, soy millonaria y nunca te lo dije. Pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad. Tal vez el cansancio de tantos años de humillaciones. Tal vez simplemente quería ver hasta dónde llegarían las cosas. Así que acepté ir. El viernes por la mañana, Lucas pasó a recogerme. María iba en el asiento del copiloto, como siempre. Los niños atrás y yo. Bueno, resulta que María había traído unas maletas extra que ocupaban parte del asiento trasero. Así que tuve que apretarme entre las maletas y Mateo. Durante las 3 horas de viaje, María no dejó de darme instrucciones. Diana, por favor no hables demasiado con los otros huéspedes. Este es un lugar muy exclusivo y la gente es, bueno, ya sabes, de cierto nivel. Diana, trajiste ropa apropiada, ¿verdad? Porque van a haber cenas elegantes y no queremos que desentones. Diana, los niños tienen un itinerario de actividades muy organizado. Tal vez sea mejor que tú descanses en tu habitación mientras nosotros los llevamos. No queremos que te canses demasiado. Lucas conducía en silencio. No me defendió ni una sola vez. Sofía, mi dulce Sofía de 8 años, tomó mi mano y me susurró. Abuela, estoy tan feliz de que vengas con nosotros. Eso fue lo único que me mantuvo cuerda durante ese viaje. Llegamos al resort alrededor del mediodía, y tengo que admitir que sentí un orgullo inmenso al ver el lugar. Hacía meses que no venía, Roberto manejaba más la operación diaria, pero el resort estaba hermoso. Los jardines impecables, la fachada brillando bajo el sol, el sonido del mar de fondo. Habíamos creado algo realmente especial. María bajó del auto como si fuera una reina llegando a su palacio. Comenzó a dar órdenes sobre las maletas, sobre dónde estacionar, sobre todo. Lucas la seguía obedientemente. En la recepción, una muchacha joven nos atendió. No me reconoció, lo cual era normal. Yo nunca usaba mi apellido completo en el resort y casi nunca me quedaba como huésped. Era solo Diana para el personal, la socia silenciosa que revisaba los números y tomaba decisiones estratégicas desde la distancia. María dio su nombre con esa voz exageradamente dulce que usaba cuando quería impresionar. Reservación a nombre de María Fernández de Velasco. Debe ser la suite familiar. La recepcionista revisó el sistema, sonrió y confirmó. Sí, señora Velasco, suite familiar con vista al mar. 2 habitaciones, sala de estar, balcón privado. Perfecto, dijo María. Y luego, como quien no quiere la cosa, preguntó, ¿y la habitación adicional que pedí? La chica revisó nuevamente. ¿Habitación adicional? No veo ninguna otra reservación asociada a su nombre, señora. El rostro de María se transformó en una máscara de sorpresa exagerada. ¿Cómo que no? Pedí específicamente una habitación adicional para mi suegra. Me señaló como si yo fuera un bulto olvidado. Llamé hace una semana. La recepcionista se disculpó y revisó todo el sistema. Lo siento mucho, señora, pero no hay registro de esa llamada ni de esa reservación,
y lamentablemente estamos completamente llenos este fin de semana. No tengo ninguna habitación disponible. Ahora, yo sé cómo funciona mi resort. Siempre mantenemos 2 habitaciones de reserva para emergencias. Pero no dije nada, porque quería ver qué haría María. Y lo que hizo superó hasta mis peores expectativas. María levantó la voz lo suficiente para que otros huéspedes en el lobby voltearan a ver. «Esto es inaceptable. ¿Me está diciendo que mi suegra no tiene dónde dormir? ¿Que hice este viaje arrastrándola hasta aquí para nada?» Arrastrándome. Esa fue la palabra que usó. La recepcionista, pobre chica, intentaba mantener la calma profesional. «Señora, lamento muchísimo el inconveniente. Permítame hablar con mi gerente. Tal vez podamos...» «¿Tal vez?» María se rió. Una risa cruel, calculada. «Mira, querida, no te preocupes. Total, mi suegra está acostumbrada a poco. De donde ella viene, cualquier lugar está bien, ¿verdad, Diana?» Me miró con esa sonrisa falsa. Incluso bromeábamos en el auto que podrías dormir en el depósito si era necesario. Y se rió. Se rió como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Algunos huéspedes se rieron también, incómodos. Otros miraron hacia otro lado, avergonzados por presenciar semejante escena. Y Lucas, mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié, que apoyé en cada momento de su vida. Lucas estaba mirando el piso, con las mejillas rojas, pero callado, completamente callado. Fue en ese momento, parada ahí en el lobby de mi propio resort, con mi nuera humillándome públicamente y mi hijo traicionándome con su silencio, que algo dentro de mí se rompió. O tal vez no se rompió, tal vez finalmente se arregló. Como un hueso que estuvo mal soldado durante años y que necesitaba quebrarse nuevamente para sanar correctamente. Pero no dije nada todavía. Solo tomé mis maletas y caminé hacia la salida, con la cabeza en alto, aunque sentía que mi corazón se hacía pedazos. Sofía corrió hacia mí. «Abuela, ¿a dónde vas?» Me agaché para abrazarla, contuve las lágrimas. «Tranquila, mi amor. La abuela va a resolver esto. Nos vemos en un ratito». «¿Promesa?» Sus ojitos estaban llenos de preocupación. «Promesa». Salí del lobby y caminé directamente a la oficina administrativa del resort, un área privada donde los huéspedes no tienen acceso. Toqué la puerta y entró Carmen, nuestra gerente general, una mujer eficiente de 40 años que llevaba trabajando conmigo desde que compramos el lugar. «¿Señora de la Vega?» Sus ojos se abrieron con sorpresa. «No sabíamos que vendría este fin de semana. ¿Pasó algo?» Me dejé caer en una silla y por primera vez en horas permití que una lágrima rodara por mi mejilla. «Carmen, necesito que hagas algo por mí. Y necesito absoluta discreción». Le conté todo. La invitación, el viaje, la humillación en el lobby. Carmen escuchaba con una mezcla de indignación e incredulidad. ¿Esa mujer, su nuera, la humilló así en nuestro lobby? ¿Y esa era su familia? Asentí. Pero ellos no saben quién soy realmente. Nunca le dije a mi hijo sobre los negocios, sobre el dinero, y ahora entiendo que fue un error, porque, sin saberlo, le permití a María tratarme como si yo no valiera nada. Carmen se puso de pie, con determinación en los ojos. «Dígame qué necesita». «La suite presidencial. Quiero la suite presidencial para mí y mis nietos. Y quiero que nadie, absolutamente nadie, sepa que soy la dueña todavía. Eso lo revelaré yo en el momento adecuado». «Pero, señora, la suite presidencial está disponible para emergencias, lo sé. Esta es una emergencia, Carmen». Ella asintió. «Considérelo hecho. ¿Algo más?» Pensé por un momento. «Sí, quiero que observes a mi nuera María durante su estancia.
Quiero saber exactamente cómo se comporta, cómo trata al personal, todo. Entendido. ¿Y respecto a su hijo? Esa pregunta me dolió. A él también. Necesito confirmar que lo que vi hoy no fue un momento aislado. Carmen llamó discretamente a su asistente y en menos de 10 minutos yo estaba siendo escoltada a la suite presidencial por un acceso privado. La suite era espectacular. 2 habitaciones enormes, una sala de estar lujosa, un balcón con vista panorámica al océano, jacuzzi privado y cada comodidad imaginable. Me duché, me cambié de ropa y me tomé un momento para respirar y pensar. Había vivido tantos años en la sombra, ocultando mi éxito por humildad, por no hacer olas. Pero esa humildad me había convertido en un blanco fácil para el abuso, no más. Tomé mi teléfono y llamé a Roberto Maldonado, mi socio. Le conté brevemente la situación. Diana. Su voz estaba llena de rabia controlada. He sido tu amigo además de tu socio durante años. ¿Cómo pudiste ocultarme que tu familia te trataba así? Porque tenía vergüenza, admití. Vergüenza de que mi propio hijo permitiera que me trataran así. ¿Qué vas a hacer? Voy a enseñarles quién soy realmente. Pero necesito tu ayuda. Lo que necesites. Pasé el resto de esa tarde en mi suite, descansando, preparándome mentalmente. A las 6 de la tarde, toqué a la puerta de la suite familiar donde se hospedaba Lucas. Sofía abrió y se lanzó a mis brazos. «Abuela, mamá dijo que te habías ido». Por encima de su cabeza, vi a María en la sala, con una copa de vino en la mano, viéndose sumamente satisfecha consigo misma. No me fui, mi amor. Solo fui a resolver unas cosas. ¿Quieren que la abuela los lleve a cenar? Los ojos de Sofía brillaron. Mateo corrió desde su habitación gritando, «Sí, sí». María se puso de pie. «Diana, los niños van a cenar con nosotros en el restaurante principal. Hay un código de vestimenta y... Bueno, no creo que traigas ropa adecuada. Tal vez sea mejor que cenes en tu... ¿Dónde estás hospedada, por cierto?» Sonreí. «En la suite presidencial». El rostro de María se congeló. «¿Qué?» «La suite presidencial. Es hermosa. Tiene 2 habitaciones. De hecho, pensé que los niños podrían dormir conmigo esta noche. Tienen sus propios cuartos allá con vista al mar». Lucas salió del dormitorio, abrochándose una camisa. «Mamá, ¿cómo conseguiste la suite presidencial? Esa suite cuesta... es carísima». «Tengo mis contactos, hijo». No dije más. «Entonces, ¿vienen los niños conmigo o no?» María intercambió una mirada con Lucas. Podía ver las ruedas girando en su cabeza. No entendía cómo había conseguido la mejor suite del resort, pero tampoco quería hacer una escena frente a los niños. «Está bien», dijo finalmente, «pero los traes de vuelta a las 9. Tienen que dormir en su propia habitación». Esa noche llevé a mis nietos al restaurante principal. Y sí, había código de vestimenta, pero yo llevaba un vestido elegante color azul marino que había comprado hacía meses y nunca había usado. Me arreglé el cabello, me puse unos aretes de perlas y cuando entramos al restaurante, varias personas voltearon a vernos. El maître nos reconoció inmediatamente. Carmen le había dado instrucciones y nos llevó a la mejor mesa junto a la ventana con vista al océano iluminado por la luna. «Señora de la Vega, es un placer tenerla esta noche», dijo con una reverencia. No pasó desapercibido. Varias mesas nos miraron, incluyendo una desde el otro lado del restaurante donde María y Lucas cenaban. Vi cómo María se inclinaba hacia Lucas, susurrando furiosamente, mientras él miraba hacia nuestra mesa con confusión. Esa noche, mis nietos y yo comimos como reyes. Les permití pedir lo que quisieran. Langosta para Sofía, filet mignon para Mateo, postres elaborados,
jugos frescos. Y durante toda la cena hablamos y reímos como no lo habíamos hecho en meses. Abuela, preguntó Sofía con su inocencia de 8 años, ¿por qué mamá es mala contigo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Tú crees que es mala conmigo? Escucho cómo te habla, y papá nunca te defiende. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me gusta cuando te hacen sentir triste. Tomé su mano. Mi amor, los adultos a veces son complicados, pero quiero que sepas algo muy importante. Tu abuela está bien, soy más fuerte de lo que crees, y nunca, nunca dejaré de amarte a ti y a tu hermano. Aunque mamá sea mala contigo, incluso entonces. A las 9 en punto, como había prometido, llevé a los niños de regreso a su suite. María abrió la puerta con una expresión que no podía descifrar. ¿Ira? ¿Confusión? ¿Envidia? Bueno, dijo con voz tensa, veo que se divirtieron. Nos divertimos mucho, respondió Sofía. La abuela tiene una suite hermosa y comimos langosta y... Ya, Sofía, es hora de dormir. María prácticamente arrebató a los niños y cerró la puerta sin decir buenas noches. Los siguientes 2 días fueron una revelación. Carmen me mantenía informada de todo. María trataba al personal con desprecio, chasqueaba los dedos para llamar a los meseros, se quejaba de todo, exigía servicios extras sin propina. Lucas la seguía mansamente, disculpándose por ella pero sin detenerla, y conmigo las humillaciones continuaban. En el desayuno del sábado, María olvidó guardarme un lugar en la mesa. En la piscina, comentó en voz alta sobre mi traje de baño anticuado. En el spa, sugirió que yo realmente necesitaba tratamientos antiedad, pero yo aguantaba, porque sabía lo que vendría. El sábado por la noche, el resort tenía programada una cena de gala en el salón principal, un evento elegante donde todos los huéspedes se reunían. María había estado presumiendo todo el día sobre el vestido carísimo que iba a usar, sobre cómo ella y Lucas serían la pareja más elegante de la noche. Yo me preparé con cuidado. Me puse un vestido negro largo que había comprado en una boutique exclusiva. Me peiné en un moño elegante. Me puse las joyas que Roberto, mi difunto esposo, me había regalado en nuestro 20º aniversario. Un collar de diamantes y aretes a juego. Cuando bajé al salón, la transformación fue completa. No era la abuela humilde y sumisa, era Diana de la Vega, empresaria, mujer de mundo, dueña del lugar donde pisaban. Roberto Maldonado, mi socio, había llegado esa tarde según lo planeado. Me esperaba en la entrada del salón, elegante en su smoking, con una sonrisa cálida. Diana, me ofreció su brazo, estás radiante. Entramos juntos al salón. Las conversaciones disminuyeron. La gente nos miraba, y en una mesa al centro vi cómo María se ponía pálida y Lucas dejaba caer su tenedor. Durante la cena, Roberto y yo nos sentamos en la mesa principal, reservada tradicionalmente para los dueños cuando visitaban. Carmen había organizado todo perfectamente. Cenamos, conversamos, reímos. Éramos la imagen de la elegancia y el éxito. Vi cómo María intentaba acercarse varias veces, pero no sabía cómo. ¿Quién era ese hombre distinguido con quien yo cenaba? ¿Cómo era posible que yo, la suegra pobretona, estuviera en la mesa principal del resort más exclusivo de la costa? Fue después del postre, cuando el gerente del resort tradicionalmente daba unas palabras de bienvenida a los huéspedes, que decidí actuar. Carmen tomó el micrófono y comenzó su discurso usual. Buenas noches a todos. Es un placer tenerlos en el Resort Paraíso Azul. Esta noche queremos agradecer especialmente... Me puse de pie. Carmen me vio y me pasó el micrófono según lo habíamos planeado.
El salón quedó en silencio. Todos me miraban, incluyendo a María y Lucas, cuyos rostros mostraban confusión absoluta. Buenas noches. Mi voz sonó clara y fuerte. Muchos de ustedes no me conocen, así que permítanme presentarme. Mi nombre es Diana de la Vega y soy copropietaria de este resort. El murmullo en el salón fue inmediato. Vi cómo María se ponía de pie, como si quisiera huir. Lucas estaba blanco como el papel. Hace 5 años, continué, mi socio Roberto Maldonado y yo compramos este lugar cuando estaba en quiebra. Lo reconstruimos, lo hicimos crecer y hoy es uno de los resorts más exitosos de la costa. Hice una pausa, pero yo mantuve esto en secreto. No por vergüenza, sino porque creí que la humildad era una virtud, creí que el dinero no me definía. Mi mirada encontró a Lucas. Incluso se lo oculté a mi propia familia. Y en estos últimos días he descubierto que fue un error, porque, sin saberlo, permití que me trataran como si yo no valiera nada, como si fuera una carga, como si fuera alguien que debería dormir con la basura. Las palabras cayeron como bombas en el salón. Varios huéspedes que habían presenciado la escena del viernes en el lobby jadearon. Ahora entendían todo. Así que esta noche, mi voz se hizo más firme. Quiero enseñarle a mi familia y recordarme a mí misma que el respeto no se gana con dinero, pero tampoco se debe permitir su ausencia cuando ese dinero existe, que el amor familiar no significa tolerar el abuso y que nunca, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Le devolví el micrófono a Carmen y salí del salón con la cabeza en alto. Roberto me siguió, su mano protectora en mi espalda. Detrás de mí escuché el caos, voces elevadas, sillas arrastrándose y los pasos apresurados de Lucas corriendo detrás de mí. «Mamá, mamá, espera». Me detuve en el lobby vacío. Me giré lentamente para enfrentarlo. Lucas jadeaba, con el rostro descompuesto. María venía detrás, tambaleándose en sus tacones altos, con lágrimas de humillación corriendo por sus mejillas. «Mamá, yo no sabía. ¿Por qué nunca nos dijiste?» Esa pregunta que intentaba poner la culpa en mí. «Lucas», mi voz era calmada pero firme. ¿Esa es tu primera pregunta? No, mamá, perdóname por dejarte humillar. No, mamá, perdóname por ser tan cobarde. Tu primera pregunta es, ¿por qué no te dije que era millonaria? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. María intentó hablar. Diana, si hubiera sabido que tú... ¿Qué, María? La interrumpí. Si hubieras sabido que tengo dinero, ¿me habrías tratado con respeto? Eso lo hace aún peor. Significa que solo respetas a las personas por su dinero, no por su valor humano. No, yo no quise decir, si quisiste. Mi voz era de acero ahora. Durante 5 años me has tratado como basura, me has excluido de eventos familiares, me has humillado con tus comentarios, me has hecho sentir menos y... Mi hijo. Mi mirada fue a Lucas. Mi único hijo te dejó hacerlo. Mamá, Lucas tenía lágrimas en los ojos. Yo solo quería mantener la paz. María estaba bajo mucho estrés con los niños. ¿Estrés? La palabra salió de mi boca como un látigo. ¿Estrés es tu excusa para traicionar a tu madre? Lucas, yo crié a un hijo solo después de que tu padre murió. Trabajé, estudié, invertí, construí un imperio en silencio para asegurarme de que tú nunca tuvieras que preocuparte por nada. Y cuando llegó el momento de que tú me defendieras, me protegiste, elegiste el silencio, elegiste la cobardía. Lucas se dejó caer en uno de los sofás del lobby, con la cabeza entre las manos. María intentaba consolarlo, pero él la apartó.
Mamá tiene razón, dijo con voz quebrada. He sido un cobarde. He permitido que te tratara mal porque era más fácil que enfrentar el conflicto. No solo eso, Roberto Maldonado habló por primera vez, su voz profunda resonando en el lobby. También permitiste que tu esposa humillara públicamente a tu madre en un lugar público. Eso no es solo cobardía, joven, eso es crueldad por omisión. María se volvió hacia Roberto con furia. ¿Y usted quién es para opinar de mi matrimonio? Soy el socio de negocios de Diana, respondió Roberto con calma. Y también su amigo, y he visto durante 5 años cómo ella sufría en silencio cada vez que venía a revisar los números del resort, cómo lloraba cuando me contaba que su hijo había cancelado otra visita, que su nuera había hecho otro comentario hiriente. Diana nunca les dijo quién era porque los amaba, porque no quería que el dinero cambiara su relación. Pero ustedes cambiaron esa relación de todas formas, solo que para peor. Carmen apareció discretamente desde su oficina. Señora de la Vega, ¿necesita algo? Miré a mi gerente y tomé una decisión. Sí, Carmen. Necesito que prepares la cuenta final de la suite familiar reservada a nombre de María Fernández de Velasco. Tendrán que dejar el resort mañana a primera hora. No, María gritó. No puedes hacer eso. Pagamos por 4 noches. Y yo soy la dueña, respondí simplemente. Me reservo el derecho de admisión. Considerando tu comportamiento con mi personal durante estos 2 días, sí, María, sé exactamente cómo has tratado a mis empleados, y considerando la humillación pública que me hiciste pasar el viernes, creo que es justo. Mamá, por favor. Lucas se puso de pie. Los niños estaban tan emocionados con estas vacaciones. Esa fue la flecha que dio en el blanco. Sofía y Mateo, mis amores, ellos no tenían culpa de nada. Los niños, dije lentamente, se quedarán conmigo, en mi suite, el resto de la semana. Tú y María pueden irse mañana, pero Sofía y Mateo se quedan con su abuela. ¿Qué? María estaba histérica ahora. No puedes quedarte con mis hijos. Puedo y lo haré, o pueden quedarse todos, pero con una condición. Los miré a ambos. Mañana a las 10 de la mañana nos reunimos en la oficina de administración. Carmen será testigo. Y ustedes dos van a escuchar, realmente escuchar, todo lo que tengo que decir. Cada humillación, cada ofensa, cada momento en que me hicieron sentir invisible. Y después de eso, vamos a establecer reglas nuevas sobre cómo funcionará esta familia de aquí en adelante. Lucas asintió rápidamente. María parecía querer protestar, pero una mirada de su esposo la silenció. Bien, dije. Ahora, si me disculpan, voy a subir a mi suite. Buenas noches. Esa noche no pude dormir mucho. Me quedé en el balcón de mi suite, mirando el océano bajo la luz de la luna, repasando en mi mente todos los momentos que me habían traído hasta aquí, todas las humillaciones calladas, todas las lágrimas escondidas, todos los momentos en que tragué mi dolor para mantener la paz. Y me di cuenta de algo, no había mantenido la paz. Solo había permitido la guerra silenciosa que María libraba contra mí. Y Lucas había sido un soldado pasivo en esa guerra. A las 8 de la mañana del domingo, toqué a la puerta de la suite familiar. Sofía abrió, todavía en pijama. ¡Abuela! Se lanzó a mis brazos. Buenos días, mi amor. ¿Quieres venir a desayunar con la abuela? Trae a Mateo. Dentro de la suite, María y Lucas se veían demacrados, como si tampoco hubieran dormido. Bueno, los niños vienen conmigo a desayunar, anuncié. La reunión es a las 10, no lleguen tarde. Llevé a mis nietos a mi suite, donde había ordenado un desayuno espectacular. Panqueques, frutas frescas, jugos naturales, todo lo que les gustaba. Mientras comían,
Sofía me preguntó, «Abuela, ¿es verdad que eres dueña de este hotel?» «Es verdad, mi amor». «¿Eres rica?» Sonreí. «Tengo suficiente dinero, ¿sí?» «¿Por qué nunca nos dijiste?» Esta pregunta de Mateo, mi nieto de 6 años. Porque el dinero no es lo importante. Lo importante es cómo tratamos a las personas. Y yo quería que ustedes me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. Sofía me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. Nosotros te queremos porque eres nuestra abuela, y porque nos haces reír, y porque siempre hueles rico, y porque cuentas las mejores historias. Me eché a reír, con lágrimas en los ojos. Gracias, mi amor. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. A las 10 en punto, Lucas y María estaban en la oficina de Carmen. Ella había preparado la sala de juntas, con agua, café y una caja de pañuelos. Algo me decía que los íbamos a necesitar. Entré con Roberto a mi lado, no porque necesitara apoyo, sino porque quería que Lucas viera que había construido una vida más allá de ellos, que tenía amigos, socios, una red de personas que me valoraban. Nos sentamos todos. El silencio era denso. «Bien», comencé. «Aquí están las reglas. Yo voy a hablar. Ustedes van a escuchar. Cuando termine, podrán responder. Carmen está aquí como testigo y para tomar notas de cualquier acuerdo al que lleguemos. ¿Entendido?» Ambos asintieron. Tomé aire profundo y empecé. «María, hace 5 años cuando Lucas te presentó, yo quería amarte. Quería darte la bienvenida a nuestra familia. Pero desde el principio me hiciste sentir que yo no estaba a tu altura. Mi casa no era lo suficientemente buena. Mi ropa no era lo suficientemente elegante. Mis modales no eran lo suficientemente refinados». María abrió la boca para interrumpir, pero levanté la mano. «¿Todavía no?» Recuerdo la primera Navidad después de que se casaran. Compré regalos para todos con tanto amor. Pero tú me hiciste quedarme en la cocina mientras la familia abría los regalos. Dijiste que yo cocinaba tan bien y que preferías que preparara la cena, pero la verdad era que no querías que yo fuera parte de ese momento. Vi cómo María se sonrojaba. Luego estaba el cumpleaños de Lucas hace 2 años. La fiesta sorpresa que organizaste e olvidaste invitarme. Me enteré días después por Sofía. ¿Sabes cómo se siente descubrir que tu único hijo celebró su cumpleaños sin ti? Lucas tenía las manos sobre el rostro. Y las incontables veces que organizaban salidas familiares y yo me enteraba por casualidad. O cuando me invitaban solo porque los niños insistían y me lo dejaban claro con comentarios como «Los niños no paraban de preguntar por ti, así que supongo que tienes que venir». Mi voz se quebró un poco, pero continué. «Y Lucas», me volví hacia mi hijo, «tú eras el que más me dolía, porque yo esperaba que María me rechazara. Ella no me conocía, no tenía historia conmigo, pero tú eres mi hijo. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé 2 empleos para que pudieras ir a buena universidad. Estuve en cada partido de fútbol, en cada entrega de premios, en cada momento importante de tu vida. Y cuando llegó el momento de que me defendieras, te quedaste callado». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucas ahora. Cada vez que María me insultaba y tú mirabas hacia otro lado, cada vez que ella me excluía y tú lo permitías, cada vez que ella me humillaba y tú no decías nada, morías un poco para mí. Y el viernes, cuando ella sugirió frente a todos esos extraños que yo debería dormir con la basura y tú no dijiste ni una palabra, ese día algo se rompió definitivamente. «Mamá, yo...» Lucas sollozaba abiertamente ahora. «Ahora puedes hablar», dije suavemente. Lucas se puso de pie,
caminó hacia donde yo estaba y se arrodilló frente a mi silla. Tomó mis manos. Mamá, tienes razón, en todo. He sido un cobarde y un mal hijo. Me casé con María y de alguna forma me convertí en otra persona. Alguien que ponía la comodidad por encima del amor. Alguien que prefería evitar los conflictos a defender lo que era correcto. Se le quebró la voz. No tengo excusas. Solo tengo vergüenza, tanta vergüenza. Lo miré a este hombre que era mi hijo y vi al niño pequeño que solía correr a mis brazos cuando tenía miedo, pero también vi al hombre que me había traicionado. Lucas, agradezco tu disculpa, pero las disculpas no son suficientes, las acciones son lo que cuenta. Y necesito ver acciones consistentes, no palabras bonitas en un momento de crisis. Me volví hacia María, que tenía los ojos rojos pero la mandíbula tensa. Todavía había resistencia en ella. María, ¿tienes algo que decir? Ella respiró profundo. Diana, yo siento que haya sentido que yo la trataba mal. Nunca fue mi intención. Alto ahí, la interrumpí. No digas, siento que haya sentido. Eso no es una disculpa, eso es poner la responsabilidad de tus acciones en mis sentimientos. Inténtalo de nuevo. María me miró con algo que parecía sorpresa. Nunca me había visto así, supongo, firme, segura, exigiendo respeto. Yo... Empezó de nuevo, y esta vez vi algo genuino en sus ojos. Yo te traté mal, lo hice porque estaba celosa. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Celosa? Repetí. Sí. María se limpió las lágrimas. Celosa de lo mucho que Lucas te amaba, de cómo te hablaba con tanto cariño, de cómo los niños te adoraban. Yo vengo de una familia donde mi madre era fría, donde el amor se mostraba con cosas materiales, no con tiempo ni afecto. Y cuando veía cómo Lucas hablaba de ti, cómo te extrañaba, cómo quería tu aprobación, sentía que yo nunca podría competir con eso. Se le quebró la voz. Así que decidí hacerte pequeña, hacerte menos, para que Lucas dejara de verte como esta figura perfecta. Y con cada comentario cruel, con cada exclusión, yo sentía que ganaba un poco más de su atención. Pero ahora veo... sollozó. Ahora veo que solo gané su resentimiento y perdí tu respeto, y le enseñé a mis hijos algo horrible. Esta confesión me tomó completamente desprevenida. Durante años había asumido que María simplemente era cruel, que no tenía profundidad, pero ahora veía que había dolor detrás de esa crueldad. No justificaba sus acciones, pero al menos las explicaba. María, dije después de un largo silencio, agradezco tu honestidad, pero necesitas entender algo. Los celos no justifican el abuso. Tu dolor no te da derecho a causarme dolor a mí. Y si tú tenías problemas con la relación entre Lucas y yo, debiste hablarlo, ir a terapia, encontrar formas saludables de manejarlo, no destruir mi relación con mi hijo. Ella asintió, llorando en silencio. Pero, continué, reconozco que esto es más complejo de lo que pensé, y por el bien de mis nietos, estoy dispuesta a intentar reconstruir, pero con condiciones muy claras. Roberto, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, habló. Diana, ¿quieres que Carmen y yo les demos privacidad? No, respondí. Quiero testigos de lo que vamos a acordar hoy. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al océano. Estas son mis condiciones, no negociables. Primero, Lucas y María irán a terapia de parejas y familiar. Es obligatorio. Si realmente quieren cambiar, necesitan ayuda profesional. Segundo, yo tendré acceso directo a mis nietos. Organizaré viajes, salidas y experiencias con ellos sin necesidad de su aprobación para cada cosa. Confían en mí o no confían, y si confían, me dan libertad.
Tercero, las reuniones familiares cambiarán, se acabaron las exclusiones. Si organizan algo familiar, se me invita. Y si yo no puedo asistir, es mi decisión, no la de ustedes por no invitarme. Cuarto, María, trabajarás en tu forma de comunicarte. Nada más de comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, mi casa, mi edad o cualquier otra cosa. Si tienes un problema conmigo, lo hablas directamente, con respeto. Quinto, Lucas, aprenderás a poner límites con tu esposa. No más quedarte callado cuando alguien me falta al respeto, sea María o cualquier otra persona. Tú eres mi hijo antes de ser su esposo. Y sexto, hice una pausa. Yo voy a ser más abierta sobre mi vida, sobre mis negocios, mis amistades, mis logros. No volveré a hacerme pequeña para que ustedes se sientan cómodos. Me volví para mirarlos. ¿Pueden comprometerse con esto? Lucas se puso de pie inmediatamente. Sí, mamá, a todo, lo que sea necesario. María tardó un poco más, pero finalmente asintió. Sí, acepto todas las condiciones. Carmen tomó notas de todo y preparó un documento simple que todos firmamos. No era legalmente vinculante en el sentido tradicional, pero era un compromiso moral, un nuevo inicio. Cuando terminamos, ya era mediodía. Los invité a almorzar conmigo y con los niños. Fue extraño, incómodo al principio. Pero Sofía y Mateo, con esa capacidad maravillosa que tienen los niños de vivir en el presente, llenaron el silencio con sus historias sobre la piscina y los cangrejos que habían visto en la playa. Los siguientes días fueron de sanación lenta. María hizo esfuerzos visibles por ser amable. Todavía había momentos de tensión, momentos en que podía ver que quería hacer un comentario hiriente, pero se detenía. Lucas estaba hipervigilante, casi exageradamente atento conmigo, intentando compensar años de negligencia en días. Pero lo que más disfruté fue el tiempo con mis nietos. Les mostré cada rincón del resort, les enseñé sobre el negocio hotelero. Sofía quedó fascinada con la parte de administración, Mateo con las cocinas. Les hablé sobre cómo su abuelo Roberto, mi esposo, había sido un hombre previsor que me dejó los medios para construir todo esto. ¿Papá no sabía que eras rica, abuela?, preguntó Sofía mientras caminábamos por la playa. No, mi amor, y esa fue mi responsabilidad. Debí haberle confiado esa información, pero a veces los adultos cometemos errores por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que las cosas cambiaran, a que me vieran diferente, a que el dinero se volviera más importante que el amor. Sofía pensó en esto por un momento. Pero, abuela, nosotros te queremos igual, con dinero o sin dinero. Eres nuestra abuela. La abracé fuerte. Lo sé, mi amor, y por eso todo esto valió la pena. El último día del viaje organizamos una cena de despedida, esta vez todos juntos en mi suite. Ordené comida del restaurante, pero comimos informalmente en el balcón, viendo el atardecer sobre el océano. Lucas levantó su copa de vino. Quiero hacer un brindis. Por mamá, por enseñarnos que nunca es tarde para defender tu dignidad. Por mostrarnos que el verdadero amor requiere respeto y por darnos la oportunidad de ser mejores. Todos brindamos, incluso Sofía y Mateo, con sus jugos de naranja. María también habló, con voz temblorosa. Diana, sé que reconstruir la confianza tomará tiempo, pero quiero que sepas que lo intentaré, cada día. No solo por Lucas o por los niños, sino porque lo que hice estuvo mal y merezco ser una mejor persona. Fue un momento pequeño pero significativo. Cuando nos despedimos el lunes por la mañana, Lucas me abrazó con fuerza. Te amo, mamá, y siento mucho haberte fallado. Yo también te amo, hijo. Ahora muéstramelo con tus acciones. Han pasado 6 meses desde ese viaje,
y las cosas han cambiado. No perfectamente, nunca es perfecto, pero mejor. Lucas y María están en terapia. Han ido religiosamente cada semana y veo cambios reales. Lucas ha aprendido a establecer límites. Hace 3 meses, en una reunión familiar del lado de María, cuando la madre de ella hizo un comentario despectivo sobre mí, Lucas la detuvo inmediatamente. «No vamos a hablar así de mi madre», dijo firme. María lo apoyó. María todavía tiene sus momentos. Todavía veo esa tensión ocasional cuando hablo sobre mis negocios o cuando los niños hablan emocionados sobre nuestras aventuras juntos. Pero ahora, en lugar de atacar, se retira, respira y después habla sobre cómo se siente. Es progreso. Y yo he florecido. Le conté a toda mi familia extendida sobre mi situación financiera. Hubo sorpresa, algunos intentos de pedir préstamos, pero establecí límites claros desde el principio. Doné una cantidad significativa a causas que me importan. Establecí fondos educativos para mis nietos y para los hijos de empleados destacados en mis resorts. Roberto Maldonado y yo hemos abierto un 4.º resort. Y estoy considerando escribir un libro sobre inversiones para mujeres de mi edad. Resulta que tengo mucho que decir, pero lo más importante es la relación con Sofía y Mateo. Cada mes organizo una aventura con ellos. El mes pasado fuimos a un parque de dinosaurios. El próximo mes vamos a un retiro de observación de estrellas. Estoy creando memorias con ellos, enseñándoles sobre el mundo, sobre el valor del dinero, pero también sobre las cosas que el dinero no puede comprar. Lucas viene solo a visitarme 2 veces al mes. Tomamos café y hablamos. Realmente hablamos. Me cuenta sobre su trabajo, sus miedos, sus esperanzas, y yo le cuento sobre mi vida, mis proyectos, mis sueños que van más allá de solo ser su madre. ¿He perdonado completamente? No estoy segura. El perdón es un proceso, no un evento. Hay días en que recuerdo aquella humillación en el lobby del resort y todavía siento la punzada. Pero también hay días en que veo a mi hijo defender mi honor. O recibo un mensaje de María agradeciéndome por ser paciente con ella y siento que estamos sanando. Lo que sí sé es esto. Reclamar mi dignidad fue el mejor regalo que pude darme a mí misma, y al hacerlo, le di permiso a mi familia para crecer también. Les mostré que el amor verdadero no se trata de tolerancia infinita al abuso, sino de establecer límites saludables que permitan que las relaciones florezcan con respeto mutuo. Hace una semana, Sofía me preguntó, «Abuela, ¿estás feliz?» Y pude responder con total honestidad, «Sí, mi amor, estoy feliz», porque al final eso es lo que importa. No el dinero en mi cuenta bancaria, no los resorts que poseo, no la venganza que tomé contra quienes me humillaron. Lo que importa es que recuperé mi voz, que me puse de pie, que decidí que merecía respeto y que iba a exigirlo. Y si mi historia puede enseñarle algo a alguien, que sea esto. Nunca es tarde para reclamar tu valor. Nunca eres demasiado viejo, demasiado cansado, o has aguantado demasiado tiempo como para no poder cambiar las cosas. La dignidad no tiene fecha de caducidad. A veces la gente necesita ver quién eres realmente, no solo lo que asumen que eres. Y a veces tú misma necesitas recordar tu propio valor. Esa noche en el resort, cuando tomé ese micrófono y revelé mi verdad frente a todos, no solo le estaba hablando a María y Lucas, me estaba hablando a mí misma. Estaba declarando al universo, Diana de la Vega vale, merece respeto y no va a permitir más abuso. Y el universo escuchó. Ahora, cuando camino por mis resorts, cuando reviso mis inversiones, cuando abrazo a mis nietos,
cuando tomo café con mi hijo y tenemos conversaciones reales, cuando María me llama para pedirme consejos sobre algo, sí, ahora hace eso, siento una paz profunda. No es la paz de quien nunca enfrentó tormentas, es la paz de quien navegó a través de ellas y llegó al otro lado más fuerte, más sabia, más completa. Y esa, querida amiga que me escuchas, es la mejor victoria de todas. No humillé a María y Lucas por venganza, aunque eso fue satisfactorio en el momento. Los confronté por amor, amor propio primero, y luego amor por ellos, porque al permitirles tratarme mal, les estaba enseñando que el abuso era aceptable. Al poner límites, les di la oportunidad de crecer, de ser mejores, y ellos están tomando esa oportunidad. ¿Y yo? Yo finalmente estoy viviendo la vida que siempre merecí, una vida donde soy vista, valorada y respetada, una vida donde no me hago pequeña para que otros se sientan grandes, una vida donde el amor y la dignidad van de la mano. Y si alguna vez te encuentras en una situación similar, si alguien en tu familia te hace sentir menos de lo que eres, recuerda mi historia. Recuerda que tienes el poder de cambiar las cosas, que nunca es tarde, que mereces respeto y que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Porque al final del día, la persona con la que vas a vivir toda tu vida eres tú misma y mereces tratarte y ser tratada con amor y respeto, siempre.